Primero, saludar a mis compañeros de panel, que es un honor. Lina los ha presentado brevemente. Aquí tenemos a mi lado al doctor Juan Luis, exministro de Cultura, exsecretario de Educación, miembro de importantísimas juntas directivas y ante todo yo creo que uno de los mayores apasionados por la educación en este país, hoy en cabeza de una universidad como EAFIT, que si nos preguntaran se viene haciendo las preguntas que toca los últimos años. A mi izquierda me acompaña Andrés Mejía, actualmente profesor asociado de la Universidad de los Andes, miembro de la Junta Directiva de la INPE, Red Internacional de Filósofos de la Educación, miembro y fundador de la Junta Directiva de ALFE, Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación, y como él mismo se define, un apasionado de esta simbiosis entre educación, cultura y ciudadanía, porque acá no estamos solamente hablando de formar personas para el trabajo, sino para la vida. Y a su lado se encuentra una persona emblemática en el sector educativo, Julián de Zuviría, economista de la Universidad Nacional, investigador pedagógico, consultor del Ministerio de Educación, no solo de este país, sino a nivel internacional, profesor universitario en varias maestrías y realmente un pionero en temas de innovaciones educativas a través del Merani. Entonces, pues me siento muy honrada. Y cuando hablábamos de que si bien el título es un título muy llamativo, que tal vez el doctor Juan Luis mencionó en alguna alocución, yo creo que el país está hablando mucho de educación a raíz de algo que agregó mucho valor y es el estudio de compartir. Y entonces, para expertos, neófitos y apasionados, el tema es la formación docente. Entonces yo me tomé el atributo y la libertad con estos panelistas que dominan el tema, cambiarles un poquito el libreto y vamos a introducir otros temas porque sí nos interesa que si se hablan de reformas docentes en las campañas y en la gente en general, entienda la potencia, la integralidad del abordaje y la responsabilidad que tenemos si queremos acompañar a los docentes y directivos de este país a que cambien las cosas. Arrancaría justamente por el título diciendo por qué el docente debe dejar de ser un dictador a un intérprete y le agregaría en la misma pregunta si ustedes pudieran en breve describir lo que para ustedes es un docente que acompañe esta transformación del país, ¿cómo lo harían? Entonces inicio con el doctor Juan Luis. Muchas gracias, María Victoria. Un saludo a mis compañeros de mesa, un saludo a todos ustedes, una felicitación también muy grande y un honor estar en este colegio al que tanto hemos seguido en su evolución a lo largo de estos 100 años. Sí, el título es muy provocador. Yo alguna vez pues hice como una disección de ese profesor en la doble acepción, la polisemia de la palabra dictador. No solamente el que en el aula dicta, sino que ejerce una posición de autoridad dictatorial dentro del aula. Entonces, yo he hecho como una disección, es un tipo de profesor, yo creo que en vías de extinción afortunadamente. Voy a ser incluso un poco caricaturesco, pero simplemente para tenerlo como referente para la segunda parte de la respuesta, ¿cuál es el profesor que queremos? Entonces, el que dicta clase, el dictado, todavía el que hace la plana, y eso se queda en el lenguaje, dijéramos, de la institución educativa. A mí me sorprende y me molesta un poco todavía cuando me encuentro con los profesores en la universidad. Me dice, hasta luego, rector, que es que voy a dictar clase. Y yo dije, ay, a dictar clase a esta hora todavía. Entonces se nos va quedando en el lenguaje como esos elementos. El dictador de clase, entonces, como les decía, ejerce también esa posición de autoridad que se le ha conferido de una manera desmesurada. No conversa, para mí, parte fundamental y bueno, para mí no, un señor que se llamaba Sócrates, ya hace mucho tiempo, decía que lo fundamental era la conversación, además que conversar tiene un origen tan bonito, que viene de versare, que es punto de encuentro. Entonces conversar es tratar de hallar un punto de encuentro a través de la palabra, pero el dictador no conversa, el dictador dicta, no escucha y usa una herramienta de poder absoluto que son sus notas
y la evaluación, que es otro de los temas que quiero que hablamos aquí. Entonces, una herramienta de poder es esa. El otro es un lenguaje despectivo. Mejía, saque a pasear las neuronas, aunque sea un ratico esta mañana. Usted limítese a respirar. Son lenguajes muy agresivos y lo que generan es una cohibición del estudiante, un temor frente al conocimiento, que lejos está de lo que ambicionamos todo y lo que pues, se llama hoy el goce intelectual. Entonces es una educación desde el temor. Yo tengo una anécdota muy dura cuando era secretario de Educación y un día, un sábado, como a las 3 de la tarde, estábamos revisando unos colegios en la comuna nororiental y entramos a la biblioteca, si es que se podía llamar una biblioteca, y había un montón de parceros en la biblioteca y yo me llené de emoción y le dije, rector, qué emoción, pues todos estos parceros aquí un sábado a las 3 de la tarde leyendo esto me devuelve la confianza. Y el hombre se sonroja y me dice, no, secretario, son los que tenemos castigados. Entonces, ¿cómo es posible acceder al conocimiento desde el temor? Hay una cosa que es muy simpática y es la defensa que tienen los estudiantes frente al dictador son los apodos. Y todos hemos tenido desde el colegio el Atila, el rey de los Hunos. En la universidad, hacía poco había uno que le decían Schumacher, porque nadie le ganaba. Entonces ese es como el mecanismo de defensa que tienen los estudiantes. Es refractario a las nuevas tecnologías y ese es un punto que yo creo que es clave que toquemos aquí. Hay un diálogo roto. Está roto el diálogo pedagógico entre personas que tienen acceso y manejo de la tecnología y quienes no lo tienen. Yo creo que ese es un punto medular hoy en el país. El dictador no valora las preguntas y es eso también un tema que a mí me gustaría que discutiéramos aquí. En las evaluaciones, el sistema educativo colombiano sigue estando basado en las respuestas y no en las preguntas. Yo cuando estuve en la Secretaría de Educación intenté, en vano, que un mes al menos al año la evaluación no la hiciéramos sobre las respuestas que dieran los estudiantes, sino con las preguntas que hicieran los estudiantes. En la universidad estamos haciendo un programa pequeño que se llama la Universidad de los Niños, pero es solo alrededor de la pregunta, de la valoración de la pregunta. El dictador valora mucho más la memoria que el razonamiento y por tanto valora más el proceso de enseñanza que el del aprendizaje. Entonces esas serían como algunas características de, como les digo, espero que sea en vía de extinción, porque lo que necesita hoy el país, lo que necesita hoy la sociedad y lo que necesita hoy la humanidad es un maestro muy diferente. Entonces quería hacer un poco como esta disección, como esta descripción anatómica de lo que fue, todavía persiste, de ese dictador de clase. Entonces, era simplemente como una introducción, María Victoria, un poco caricaturesca, pero que todavía sobrevive por ahí en ciertos rincones. Muy bien, rector. Ahora, Andrés, frente al particular, ¿qué nos puedes contar? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por las preguntas. Bueno, me gusta mucho que Juan Luis haya mencionado la idea de la conversación, ¿no? Y pues para eso trabaja Sócrates, pero hay como una sensación que uno tiene a veces cuando oye hablar sobre el dictador de clases, por ejemplo, y aparece como una polarización, como dos imágenes completamente opuestas, ¿no? Entonces terminamos con una imagen un poco
en ese mismo sentido dicotómica. Entonces, por un lado está el dictador de clase, que es todo lo malo, y por el otro lado tenemos un personaje que ayuda al niño a desarrollarse, simplemente facilita ese proceso de desarrollo del niño. Si le pudiéramos poner una imagen a eso, de pronto podría ser como un jardinero. Ese jardinero le echa agüita, le abona la tierrita, permite que se airee y el niño entonces florece, ¿no? Es como una flor que termina floreciendo al final. Yo creo que esa imagen, que también es a veces muy común, no necesariamente con esa misma metáfora, pero esa misma idea de que es un desarrollo de algo que ya está ya internamente, donde el niño tiene unas potencialidades, unos intereses y simplemente hay que dejarlos salir, puede ser a veces como una contrapartida un poco ingenua. Entre otras, uno a veces se mete con líos donde alguien le dice, oiga, pero ¿y qué tal si esta semilla, que es el niño allá, es una semilla de violencia? Entonces, al echar la agüita, pues simplemente se vuelve una flor violenta o algo así. Entonces, a mí me gusta rescatar la idea del profesor, que es un conversador, y por eso entonces, digamos, aquí conecto con lo que acaba de decir mi compañero panelista. Es un conversador que tiene una propia voz. El maestro tiene una voz con la que conversa con el estudiante al mismo tiempo que el estudiante conversa con muchas otras cosas. Conversamos con libros de texto, a veces queremos cambiar la voz dictadora del profesor por la voz dictadora del libro de texto. Entonces, como ya no es el profesor sino el libro de texto, entonces ya estamos tranquilos. Para mí el punto importante aquí tiene que ver con qué hacemos con esas diferentes voces en la conversación, cómo ayudamos a que el estudiante pueda ser crítico frente a todas esas voces e ir desarrollando su voz en conversación con esas otras voces. Entonces, digamos, esto es como metiéndome un poco en el título de este conversatorio, de este panel, pero pues entonces a partir de ahí y ofreciendo esta imagen del conversador, quisiera como proponer que ese es un punto central para mí del buen docente. Entonces, es un conversador que sabe introducir los temas adecuados y esos temas vienen en su propia voz, las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Este es un conversador que, como nos lo decía David Perkins hace un rato, en este mundo en el que estamos conversando acerca del mundo, y rara vez las respuestas en el mundo son monodisciplinares, rara vez pertenecen a una única disciplina. Este conversador tiene que saber también a quién más trae en la conversación. Si yo soy un profesor de matemáticas y necesito el apoyo de alguien más, necesito saber de quién más, para tratar algún tema que estamos tratando, algún tema del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que este maestro ideal tiene una visión amplia que precisamente le permite poder entrar en conversación con otras voces, otras disciplinas, otras personas, al mismo tiempo que él mismo puede tener pues una profunda voz disciplinar. Un elemento adicional es que incluso probablemente la imagen del conversador puede quedarse corta, en un sentido que me interesa a mí en particular, y ahorita cuando María Victoria estaba mencionando, nos estaba presentando, pues me presentó como con este interés por el tema de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ver con cómo actuamos. Claro, cómo actuamos depende de cómo pensamos, pero es muy fuertemente cómo actuamos. Y cómo actuamos no solamente cuando, como alguien lo mencionaba en algún ejemplo hoy, estamos haciendo cola en el banco, ahí está bien, cuando estamos en la calle y interactuamos con los demás, pero también en general, cómo actuamos cuando hacemos cosas para mejorar nuestro mundo. No solamente cómo no agredimos a los demás, sino también cómo participamos activamente como en una democracia para transformar ese mundo en el que estamos. Y la acción no viene solamente con el pensamiento, y ese ha sido un gran problema, creo yo, digamos como de nuestro enfoque del conocimiento durante ya algunos siglos, ¿no? Esa idea de que si desarrollamos un muy buen pensamiento, entonces ya automáticamente vamos a actuar adecuadamente. Una formación para la vida, una formación para la ciudadanía, requiere de unos profesores
que puedan estar dispuestos a lanzarse al ruedo, que puedan estar dispuestos a acompañar a sus estudiantes, no solamente a pensar mejor, sino también a actuar mejor. Entonces, en esa idea de ese profesor ideal, ese profesor acompaña a sus estudiantes a actuar en el mundo, a hacer cosas en el mundo. Más adelante de pronto habrá alguna oportunidad de desarrollar un poco más esto, pero el papel de la acción, como la escuela que no solamente se queda en el aula de clases pensando y desarrollando un pensamiento, sino también actuando sobre el mundo, es para mí como un punto central, y el profesor tiene tiene un papel central en eso. Y un último punto para mencionar acerca de este profesor ideal, creo yo que este es un profesor que mira críticamente su propia acción, su propia práctica docente. Es un profesor que investiga lo que él mismo está haciendo y lo que le está pasando todos los días en su salón de clases y por fuera de su salón de clases. Y en ese sentido, pues, no es solamente una persona que tiene un profundo conocimiento de su disciplina, un profundo conocimiento del currículo y la pedagogía, una persona que tiene un conocimiento, una perspectiva más amplia, la perspectiva del zorro, según Ginás, que le permite ese acercamiento a la interdisciplinariedad y de pronto también a la transdisciplinariedad, sino además de eso un profesor que puede investigar qué es lo que él hace, por qué lo que él hace a veces funciona o no funciona, por qué lo que él hace a veces tiene sentido y a veces no tiene sentido, y que en ese sentido puede, al mismo tiempo, y estoy usando la misma palabra muchas veces, puede dar sentido más rico a su propia práctica y puede mejorarla. Creo yo que eso es un elemento central. Como lo mencionaba Tanas Mocus hoy más temprano, esta idea de que podemos crear unos procedimientos que son a prueba de profesores, o sea que no importa qué profesor esté ahí, el procedimiento va a funcionar, es difícil, y digamos en general creo que se ha visto que eso tiene un alcance limitado. Entonces la idea de que el profesor es una persona que investiga su propia práctica me parece fundamental. Gracias. Cordial saludo a los compañeros con quien trataremos de conversar un poco. A María Victoria, yo quisiera empezar por felicitar a Semana, sinceramente, y al Gimnasio Moderno, donde tuve el placer de cursar toda mi educación básica. En realidad creo que, como decía hoy la senadora López, esta es de las pocas oportunidades que tiene el país de pensar una mejor sociedad. Porque el problema de la calidad de la educación no es que los niños no sepan física o química, o símbolos químicos, o los afluentes del Caquetá, que son trivialidades. El problema es si se puede llamar democracia una sociedad donde el 82% de los jóvenes de 15 años leen como si tuvieran 7 años. Leen con retardo mental. El sistema que hemos construido retrasa los procesos. A mí me duele porque llevo 30 años diciendo la misma idea, pero me gusta que hoy en día creo que hay muchísima más gente que está en esto. Entonces la felicito y voy directo a tu pregunta. ¿Por qué el docente debe dejar de ser dictador? Y voy a dar solo 2 argumentos que los he pensado hace muchísimo tiempo. El primero, cada vez es más claro: tenemos acceso ilimitado a la información, casi ilimitado. Por lo tanto, es bastante absurdo que el sistema educativo siga transmitiendo información. Los niños pueden acceder a prácticamente todo lo que hoy se enseña, y con todo respeto yo incluyo también a las universidades, pero lo que no está en la red, lo que no está en las memorias, lo que no está en los discos duros, son los procesos para pensar, interpretar, analizar, argumentar. Eso sí tiene que tenerlo cada uno de los muchachos. Y otro hecho que me parece impactante es que son depósitos externos al cerebro humano. Y como son depósitos externos,
No tiene el cerebro que tener la información. Pero lo que sí tiene que tener es que el joven sepa dónde encontrarla, cómo interpretarla. Ha habido un escándalo por las pruebas PISA. Son peores los resultados de las pruebas saber. Son peores. Y son peores porque desde el 2000 hasta el 2013 no hay un punto de avance, uno. En ningún área. En lenguaje hemos caído un poco después que nos volvimos bilingües. Bueno, que tomamos la decisión, aunque no sepan leer en español, que ahora vamos a trabajar 2 lenguas. Bueno, eso es otro tema para otro panel, pero volvamos al punto y es, no es posible transmitir la información, pues que los hechos son contundentes. Los niños no saben todas esas trivialidades que le hemos transmitido, menos mal. ¿Para qué sirven la mayoría de las cosas que hemos transmitido, por ejemplo, en química? Números atómicos, símbolos químicos. Para 2 cosas. Una, para llenar crucigramas. Son buenos, obvio que eso sí le ayudan a uno, para eso sirve. 2, para presentar el examen al profesor de química. No más, es mentira que eso sirva en la vida, es mentira. ¿Y para qué sirven las raíces cúbicas? Saque la calculadora. O sea, ¿cómo puede un sistema educativo dedicarse a transmitir unos algoritmos que cualquier joven de 15 años en 30 segundos resuelve? Algo está mal diseñado. ¿Cómo puede un sistema educativo dedicarse a transmitir una información que no puede el cerebro humano guardar? Es que el sistema educativo no entiende, tocaría que hablara mucho más con gente como Ginás, no entiende cómo funciona el cerebro humano. Entonces, ¿a qué habría que dedicarse? ¿Y cuál es la pregunta clave? La pregunta clave la hizo un pedagogo español en un congreso mundial reciente de educación inicial. Esa es la pregunta que yo me he hecho toda la vida en educación. La pregunta es, ¿qué es lo básico de la educación básica? O sea, ¿a qué deberían ir los niños a la escuela? ¿Qué sería gravísimo que no pudieran dominar, que les inhabilitara para convivir, por ejemplo? Lo que dice Andrés me parece crucial. ¿Qué sería? Porque a eso hay que dedicarse. ¿Será grave no saber los afluentes del Caquetá? No sé si hay río Caquetá, ni me importa, digamos. Esas trivialidades, o los del Magdalena, o los del Cauca, o las raíces cúbicas, o los símbolos químicos. Eso realmente es impertinente. Lo que sí sería gravísimo, gravísimo, es que los niños no tuvieran 3 grandes competencias. 3. Una, pensar. Interpretar. Analizar. Una. O sea, la escuela tiene que volver, y en eso retomo la frase de Patricia, a lo básico. La educación tiene que volver a lo básico. Nos perdimos en el camino. Menos es más. Hay que concentrarnos en poquísimas cosas. ¿Cuál? Una, pensar, no más. Hay que volver la escuela a un gimnasio para pensar. Cuando yo le propuse esto al ministerio hace 28 años, me recuerdo la respuesta, la tengo, es una joya que yo cargo, que era una idea tan mala que a nadie se le había ocurrido. No, la escuela hay que dedicarla a un ejercicio para pensar. 1. 2, un ejercicio para comunicar. Todo niño, yo diría, un niño que se pare aquí y pueda hablar, por ejemplo, lo que nos acabas de hacer, cambiarnos las preguntas. Duro para un panelista, pero de eso se trata la educación. Yo diría, ese niño que apruebe grado 11, si pudo hablar, si pudo escribir, si pudo leer. Yo, en el Merane, gradúo al muchacho que habla bien. No me importa si sabe o no sabe lo que hoy se le enseña, no me importa. Y tercera cosa, a convivir con el otro. Hoy le han dado mucho peso a una educación que nos prepara para el trabajo. Muy bien. ¿Y dónde vamos a aprender todo lo demás? Porque no vinimos a este mundo solo a trabajar, menos mal.
También vinimos a tomar cervecita, vino, a hablar, enamorarnos, gozarnos un poema, caminar, bañarnos. Que la vida son muchísimas más cosas. Entonces no nos pueden hipotecar la educación al servicio del trabajo. Uno en la escuela tendría que aprender a leer los gestos, por ejemplo, cosa importante en la vida. Esta muchacha que está bailando conmigo, ¿quiere bailar la siguiente canción o no? Esas son las preguntas de un joven. ¿Ustedes creen que los jóvenes se volarían de clase si ese es el tema? ¿Cómo conquistar a una muchacha? ¿No? Obvio, y en eso yo sí respaldo el planteamiento. Esta escuela es esquizofrénica. ¿Por qué es esquizofrénica? Porque lo que se enseña no sirve en el mundo. Nos engañaron. Solo sirve, esa es la esquizofrenia, en la propia escuela. Cálculo 1, vea, es importantísimo para cálculo 2. No, hombre. El joven que hace una pregunta brillante en la educación. El joven que dice, perdón, profe, ¿y esta vaina para qué sirve? Uno debería decir, usted ya aprobó la materia. Porque el que hace esa pregunta entendió. Esa es la pregunta más importante de toda la pedagogía. ¿Y esto para qué sirve? Y entonces el profe le dice, disque, para desarrollar el pensamiento. Que aunque él no lo entienda, va a desarrollar el pensamiento con cálculo. Mentira del profesor de cálculo. Está diciendo una cosa que en el futuro lo llevarán a la cárcel a los que digan eso. ¿Cómo puede uno desarrollar el pensamiento si no entiende? Es obvio, la escuela tiene que ligarse a la vida, pero el cambio más importante, y cierro, en lugar de dedicarse al aprendizaje, la educación tiene que dedicarse al desarrollo, y al desarrollo humano, y al desarrollo integral. El aprendizaje no es el objeto de la educación. Muchas gracias, Julián. Estos panelistas son un lujo, yo creo que aquí nos podemos quedar toda la tarde, pero nos han conectado dos temas que vale la pena recordar para la siguiente pregunta. Ustedes nos hablan que dentro del perfil del maestro es un maestro, un educador que invita a conversaciones efectivas, a tejer redes y sueños, a inspirar la construcción de la vida de los jóvenes y los muchachos, a entender la diferencia, a no olvidar el contexto, a entender que estamos formando al ser en sus 7 dimensiones, por lo tanto la ciudadanía no es un tema accesorio, y un profe que se reinvente. Y Julián ha dicho que este profe maravilloso que aquí entre todos han ayudado a construir debe incitar a que el escenario de aprendizaje se concentre en enseñar a pensar, a comunicar y aprender a convivir. Eso suena súper inspirador. Entonces vamos a la siguiente pregunta y es: en Colombia tenemos 54.123 docentes en preescolar, 189.437 en básica y media, y 108.093 en superior, omitiendo yo, 216.299 de básica, secundaria y media. Esos son los reales actores del sector. Es muy fácil uno decir lo que se imagina, pero qué difícil cuando se es en un ministerio o cuando se va a hacer una propuesta de gobierno, esto tan aspiracional, hacer elecciones y decidir qué se hace. Entonces les haría una pregunta en doble sentido. La primera, a este profesor ideal y en estos hitos de aprendizaje, ¿ustedes cómo hacen que los muchachos de hoy, los que tenemos hoy en el sistema, se conecten con estos procesos de aprendizaje y estos escenarios de diálogo que ustedes idealmente pues, anhelan? Y la segunda es, si tenemos ese profesor que anhelamos y si logramos conectar al muchacho, ¿qué deberíamos cambiar de los programas de educación que ahora salen en todos los titulares de los periódicos? ¿Qué les vamos a cambiar a las licenciaturas? ¿Son necesarias o no las maestrías? ¿Todos los docentes de básica y media deben ser PhDs? Sé que estoy mezclando varios temas, pero eso le pone mucho picante a esta conversación y creo que tengo a los mejores para responderla. Entonces, doctor Juan Luis. A ver, yo le añadiría una cuarta, que es la curiosidad. Tú puedes comunicarte, tú puedes convivir, tú puedes pensar, pero sin curiosidad frente a los secretos del universo,
frente a los secretos del otro, sin la curiosidad por lo que pasa al otro lado de uno, yo creo que la educación fracasa, sobre todo con un tema que a mí me está angustiando cada vez más, y es la famosa curva de Stanford. Esa curva que muestra cómo la humanidad duplicó su acervo de conocimientos y se demoró 1750 años hasta la Edad Media, luego con la Revolución Industrial y el siglo de la razón en 150 años, luego en los últimos años duplica el acervo de conocimientos cada 20 años y para el año 2020 va a duplicarlos cada 72 días. Entonces, todo lo que enseñemos se queda obsoleto en 72 días. Entonces, el papel de nosotros tiene que cambiar completamente. En estos días estaba en un seminario en México y el hombre que me antecedió decía, los estudiantes que entraron este año al primer semestre van a trabajar en empresas que todavía no existen, resolviendo problemas que todavía no nos imaginamos. Entonces, ¿cuál es el papel de nosotros frente a la educación y frente al mundo? Entonces sí me parece fundamental esa curiosidad, una curiosidad a partir de la conversación, un maestro que deje esa posición de poder, que reconozca que es un ser incompleto. En español es que en estos días leyendo un diccionario de portugués brasileño, la palabra es audaz, que a mí me gusta tanto, y decía sentimiento más o menos melancólico de incompletud. Entonces me gustó tanto ese concepto de incompletud. Como maestros también sabernos incompletos, saber responder a esa pregunta, ¿y esto para qué sirve? También saber decir, yo no sé, pero voy a investigar y voy a ayudarle a usted a investigar. Sentirnos también nosotros como maestros y acompañarlos, que somos parte, estamos caminando con ellos en esa búsqueda, porque somos seres incompletos. Ya Zuleta nos decía hacía tiempo, la ignorancia no es un estado de vacío, sino de llenura. El ignorante tiene respuestas para todo. A mí me impresiona cuando prendo los noticieros, hay unos opinantes profesionales en Colombia. Nunca en la televisión he oído a alguien que le hagan una pregunta y que diga no sé. Es que yo no sé. Saber eso, saber nuestro propio límite, saber nuestra propia, pero sí tener la curiosidad para yo descubrir qué es lo que hay. Sobre todo, como decía, hoy está la información allá, como nunca antes. Estamos viviendo tal vez una de las etapas más apasionantes de la historia de la humanidad. Como nunca antes. Yo a veces me pregunto, ¿cómo era posible vivir sin Google? Pues no, en serio, yo a veces que estoy organizando la biblioteca y me encuentro las fichas, mañanas enteras yo sentado en la Biblioteca Nacional para encontrar un datico que yo plasmaba allí en una ficha, y ahora si a los 5 segundos no sale rápido, esta vaina está muy lenta, esta vaina se cayó, ahí está todo. Es una cosa apasionante, pero ¿cómo vamos a hacer para eso, volverlo conocimiento útil, volverlo convivencia? Esa es como la gran pregunta. Pero ante todo, la curiosidad, hombre, volvernos a ser seres curiosos. Muchas gracias, rector. El rector se centró en lo que haría que se conectaran los estudiantes al proceso, en torno a la curiosidad. Para ustedes más específicamente, Andrés y Julián, esto aterrizado a reformas concretas de programas que apoyen o la formación inicial o la formación continua de maestros, ¿qué propondrían ustedes al país? Bueno, yo creo que esa pregunta es bastante amplia. Yo me voy a concentrar en un punto particular. Tú ahora mencionaste los posgrados. Primero mencionaste las maestrías y después sacaste la pregunta, bueno, ¿será que necesitamos un montón de profesores con PhD?
Alguien dice que PhD realmente significa Permanent Head Damage, o sea, daño cerebral permanente. Puede ser cierto, pero yo creo que hay algo en lo que las universidades que ofrecemos, incluida la mía, que ofrecemos posgrados en educación, algo en lo que estamos fallando mucho estamos pensando que nosotros estamos formando investigadores puros, investigadores de ciencia básica, porque de alguna manera los PhDs se formaron inicialmente para eso, las maestrías se concibieron en un momento como maestrías de investigación, ahora no sabemos muy bien nuestras maestrías cómo son del todo, si son más profesionalizantes o son más de investigación, estamos como en esa búsqueda. Pero yo creo que las universidades hemos sido muy lentas para reaccionar ante eso y seguimos pensando en que nuestros docentes van a ser investigadores puros. Algunos, pero creo yo que son muy pocos, pueden combinar su actividad cotidiana de estar dictando clase y preparando clase y calificando lo de los estudiantes, y eso los ocupa un montón de tiempo. Y al lado también hacer unos procesos de investigación que requieren mucho tiempo. Yo no sé si aquí en la audiencia saben lo que consume de tiempo hacer investigación, como lo manda, digamos, la ley de la universidad rigurosa. Eso consume un montón de tiempo. Los egresados de las universidades, pocos de estos programas de posgrado, pocos vuelven a hacer investigación. Yo creo que necesitamos un tipo de investigación que sea muy pertinente, que es este tipo de investigación en la práctica, donde yo no le voy a pedir al profesor que entonces primero transcriba las entrevistas, y ustedes no saben cuánto se demora eso, y después entonces saque los códigos, y de los códigos saque todas unas categorías, y entonces pase a hacer toda la teoría. Ese no es el tipo de investigación, creo yo, más pertinente para nuestros maestros que toman programas de posgrado. Entonces, digamos, normalmente los PhDs van en esa dirección de esa investigación del investigador puro, digámoslo así. Yo creo que las maestrías, las especializaciones tienen que acomodarse mucho mejor a lo que está pasando en el salón de clases, en un tipo de investigación que el maestro, una vez que salga egresado con su título, pueda continuar haciendo, que sea parte de su cotidianidad. Y pues eso también, por supuesto, involucra unos procesos organizacionales dentro de las instituciones educativas, dentro de los colegios principalmente, que permitan hacer eso y que le permitan al maestro hacer eso con otros, ¿no? Normalmente la investigación se nutre precisamente de esas experiencias mutuas de varias personas trabajando sobre temas similares, y de eso hay varias experiencias en el mundo que yo creo que dan cuenta muy bien de eso. Gracias. Julián. Bueno, yo creo que tú ubicas un cuello de botella decisivo para resolver el problema de la calidad. Yo destaco mucho el trabajo de la Fundación Compartir en lo que tiene que ver con selección, con evaluación, haciendo un hallazgo, una revisión mundial. Pero en el punto de formación sí creo que se quedan muy cortos. La formación tiene que cambiar de manera 180 grados. Tiene que haber una transformación general, y voy a dar dos datos para ratificar por qué. Uno, en los últimos 15 años, el 35% de los docentes de educación básica llegaron a maestrías. Impacto en la calidad de la educación, cero. Puede que haya alguno de otro tipo, no sé, pero digámoslo, impacto en pruebas saber de tercero, quinto, séptimo, noveno y 11, cero. Segundo, todos sabemos, cosa que es muy triste, que los resultados Saber Pro dejan muy mal ubicado a las facultades de educación. Pero el argumento que se da es que llegan unos jóvenes con bajos Saber 11. No, yo cambio la pregunta. Entonces, ¿por qué las facultades no cambiaron eso? No se le puede achacar el problema ahora a la educación básica. ¿Qué hicieron las facultades de educación? En Colombia, desde el año 2000, se le aplican pruebas de argumentación a los jóvenes. ¿Ustedes saben cuántas facultades de educación han creado la asignatura de desarrollo de la argumentación? Cero. En Colombia se aplican pruebas
de deducción a los jóvenes en Saber 11. ¿Ustedes saben cuántas facultades de educación han creado asignaturas para desarrollar los procesos deductivos? ¿O cuántas para desarrollar la lectura crítica? Entonces hay que repensar el sistema de formación universitario en lo que tiene que ver con docencia. ¿Van a resolver el problema las maestrías? No. La hipótesis es que en educación lo que necesitaríamos son más especialistas, serían procesos de otro tipo. Pero un cambio radical que tiene que darse en los procesos de formación es que las facultades también están metidos en la lógica de la transmisión de la información, solo que es una información muy sofisticada. Hagan una prueba en cualquier universidad del país, en una facultad de educación, quién es Piaget, quién es Vygotsky, cuál es la diferencia entre el concepto Vygotsky, les va bastante bien, pero no desarrollan competencias. Entonces un joven que sale de una facultad de educación no puede resolver problemas de formar un mejor ciudadano, no ha sido formado para ello, ni un individuo con mayor criterio para el análisis, ni para la escritura. Es que los resultados de Saber Pro deberían generar una emergencia educativa nacional. El país, con todo respeto por los maestros que están saliendo de las facultades de educación, los del año 2013, son los peores en lectura. Eso es dramático. Son los peores en razonamiento numérico. Julián nos acaba de conectar algo muy interesante para el panel para continuar conversando, y es la relación entre educación superior y educación básica y media como centro de cualquier proceso de transformación que Colombia integre. Le formulo al rector Juan Luis, justamente con la venida de Andreas, el presidente de PISA, la semana pasada, el viernes que lo tuvimos, hacía una conexión con educación superior, porque siempre el diálogo de PISA se da en torno a la básica. Y decía que podía haber una segunda oportunidad para los jóvenes que de la básica no tenían la suficiencia en el desarrollo de las competencias básicas y blandas. Y pongo el tema de las blandas porque conecta con todo lo que hemos hablado, y tal vez ha sido un tema al que la educación superior de cierta forma lo ha mirado un poco desde lejos, asumiendo que es función solamente de la familia y de la básica y la media. Ustedes, rector, desde la educación superior, pues, ¿cómo asumen este reto? Porque la realidad educativa es la que tenemos y hay que trabajar con los estudiantes que vienen en el sistema. ¿Qué reto verían ustedes desde la educación superior para esta emergencia educativa a asumir, para trabajar apoyando tanto el desarrollo de las competencias duras como blandas desde la educación superior? Bueno, yo quiero hacer como dos observaciones, pues antes de, y me disculpas porque también dejé sin responder la otra ahora. Primera, yo con el tema de las pruebas tengo como una gran dificultad, que nunca lo escucho en estos debates, y es el tema de motivación. ¿Con qué motivación asiste un estudiante a una prueba? A mí me impresionó el año pasado que estuve en los países asiáticos. El día de las pruebas de Estado es el día más importante del país. La gente no saca el carro porque de pronto se arma un trancón y entonces los jóvenes no pueden llegar a tiempo a presentar el examen, porque la prueba de Estado es como el juicio final, y allí esa sociedad hace la selección de los que van a ser y los que van a entrar a las universidades AAA, a las a los que van a ser técnicos, etcétera. En algunos de los estudios que hacemos en los colegios de los barrios de Medellín, cerca del 88% de los estudiantes, ha variado un poco ahora afortunadamente, no tienen en su cabeza que pueden pasar a educación superior. Solo el 12%. Es decir, ¿con qué motivación asiste a una prueba aburridorcísima? Además, uno en 11 odia el colegio. Uno viene a sentir nostalgia el día, la víspera del grado y de pronto en el prom, pero hay un tema de motivación. ¿Con qué motivación asiste un muchacho colombiano a una prueba y con qué motivación asiste un muchacho en Beijing o en Seúl a una prueba? Entonces, a mí me parece que el tema de la motivación, ¿para qué, profesor?
de Subiría. ¿Para qué voy yo? Pues, y simplemente por algunas cosas que hemos hecho, es mucho más efectivo un trabajo motivacional previo a la presentación de la prueba, y eso mejora bastante los resultados. Eso como primer aspecto de las pruebas PISA, que me preocupan muchísimo también, como a todos los colombianos. Lo otro es esto, hombre, convirtamos el tema de la educación, y eso me gusta mucho de este foro, y eso, es que es un tema de la sociedad y no un tema del Estado. Dejemos de tirar piedra y decir es que el Estado ya ha fracasado. Hemos fracasado todos, hemos fracasado como sociedad, hemos fracasado en ese tema como sociedad. Entonces yo lo que propongo es como una gran reflexión, y por eso me gusta tanto que haya una participación amplia hoy y que estén educadores, pero también estén los empresarios, que esté la sociedad entera y los medios de comunicación debatiendo a fondo este tema. Lo otro, hay muchas otras observaciones que yo quisiera hacer, pero más adelante, sobre PISA. Una de ellas es, queremos el modelo asiático, queremos ser como esos 7 primeros países o ciudades, el otro día yo le preguntaba al embajador de Corea anterior, a Guido Son, y le decía, qué envidia el sistema educativo coreano, y me decía, el sistema educativo coreano es muy malo, por eso cuando los niños salen del colegio los tenemos que meter al colegio. Entonces, un niño en Seúl pasa 12 horas, un niño que en Colombia pasa 6 horas, antes es mucha gracia que hayamos quedado de 62. Pues, entonces, reflexionemos sobre los temas de fondo. Mire, la media jornada en Colombia, todo lo que hagamos, no tiene sentido si seguimos con la media jornada. La media jornada, pasar la mitad del día y la otra mitad en la esquina, ahí no vamos a hacer, así no vamos a mejorar, por más motivación de maestros, por más calificación de maestros. El tema de la media jornada en Colombia yo creo que es el gran tema, y a donde hay que hacer las grandes inversiones es allí, tener jornadas completas, que podamos tener un acompañamiento a estos niños y jóvenes durante todo el día. Bueno, yo creo que la educación y la escuela en particular puede verse como en 2 dimensiones diferentes, y ambas son claves para trabajar. Una es la escuela en sí misma como un espacio ciudadano, y otro es también cómo la escuela se proyecta hacia afuera de ella misma, hacia afuera de sus muros, para tener una incidencia en el resto del mundo. Es decir, cómo la escuela nos prepara en la ciudadanía para lidiar con el resto de la vida que queda por fuera de la escuela. Entonces, la primera dimensión, que es el interior de la escuela, ha habido algunas iniciativas desde hace rato, digamos desde ya la década de los 90, aparece la idea del gobierno escolar, que supuestamente es un espacio democrático, pero hay muchas otras cosas que mirar ahí. Digamos, uno debería poder pensar en, por ejemplo, el aula de clase como un espacio pacífico y democrático. Entonces, el maestro tiene que necesariamente tener que ponerse eso como uno de los objetivos claves de lo que está haciendo en la clase. Además de si el niño está aprendiendo, no sé si los afluentes del Caquetá, o si está aprendiendo a pensar, también tiene que poder, el niño también tiene que poder aprender a participar dentro de ese salón de clase, en poder dar su voz, respetar la voz del otro, construir con los otros las decisiones de la clase, etcétera. Y por supuesto convivir con los demás en la clase. Se ha hablado del manejo de conflictos. Ese es un papel que es inevitable, y que yo sé que a los maestros les tendemos a cargar montones de tareas y responsabilidades, pero el papel del maestro en este punto es clave. Bueno, hacia afuera de la escuela, creo yo, hay una proyección importante de la escuela misma y de lo que se hace en el aula, como la clase de matemáticas o la clase de biología o la clase de lo que sea, debe poder
permitirle al estudiante comprender mejor ese mundo en el que está viviendo. Y comprender mejor ese mundo en el que está viviendo es el mundo donde ocurren cosas que le afectan a él y le afectan a los demás, ¿no? La clase de matemáticas puede ocuparse perfectamente de, con las herramientas matemáticas, aprender sobre lo que está pasando en la nutrición en el salón, la nutrición en la escuela, o la nutrición en la casa, o en las clases de ciencias podemos empezar a ver qué es lo que está pasando con la contaminación en el barrio. Digamos, de alguna manera, cuando la escuela se proyecta hacia afuera, y sobre todo se proyecta hacia afuera no pensando solamente en que, bueno, esa es una actividad que puede permitir aprendizaje significativo, entonces gracias a eso los niños van a aprender más matemáticas. Eso está muy bien, pero no es solamente porque aprendan más matemáticas, es porque van a aprender a ser ciudadanos, van a poder aprender cómo se participa, ante quién hay que, después de que miramos el tema de la contaminación en el barrio, ante quién podemos hablar, qué podemos hacer para tomar acciones para que se disminuya la contaminación en el barrio, qué podemos hacer para que en la escuela los alimentos sean más nutritivos. Y esos temas pueden entrar al salón de clases si entendemos que la escuela como formadora ciudadana no es solamente como la escuela como espacio ciudadano en sí mismo, sino también la escuela como algo que se proyecta hacia afuera. Gracias. Muchas gracias a Semana, un honor estar con estos compañeros. Conversar sobre educación será un privilegio y ser un aprendiz de este tema, como es mi caso, será el leitmotiv de la vida. Creo que la motivación y la mística lo es todo, y si este país logra entre tanta polarización unirse en un punto y es todos por la educación, pasaríamos de los qués, de los múltiples propósitos, a los cómo y a enamorarnos de este sector que a todos nos contagia y apasiona. Muchas gracias.